Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a continuar con la clase de especialidad para el área de comunicación y vamos observando lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño repaso de los niveles de lectura para que luego nosotros pasemos a las casuísticas. De ser necesario, vamos a volver ¿a qué? Vamos a volver a la teoría cuando sea necesario. Muy bien, nosotros sabemos que tenemos los niveles de comprensión de lectura y que uno es el nivel literal. En este nivel literal tenemos que buscar la información exactita con las palabras exactas para recuperar la información del texto. También otra actividad que es el nivel literal es cuando ordenan cronológicamente las acciones del texto, siempre y cuando basándose en información literal. Además, nos vamos a fijar lo siguiente. El otro nivel es el nivel inferencial, con información implícita, la información que no está ahí a la vista, que tenemos que deducir. Por ejemplo, si yo pregunto por el propósito de esta diapositiva, pues el propósito de esta diapositiva no está escrito. No te dice, el propósito de esta diapositiva es presentar el nivel literal y el nivel inferencial. No te dice. Entonces, esa pregunta, ¿cuál es el propósito de esta diapositiva? Sería una pregunta inferencial, ¿ya? Ustedes tienen que deducir. ¿Cuáles son las preguntas clásicas que permiten que se deduzca el significado? La pregunta clásica, como vamos observando, va a ser la siguiente. Una pregunta clásica es que te infiera el significado de una palabra o una expresión del texto. Y también que nosotros sepamos el propósito del autor del texto o que reorganice la información. Entonces, hay que fijarnos que la información tenemos que deducirla. No se dejen guiar solamente por los interrogativos qué, cómo, cuánto, dónde, que hay mucha información en Internet que nos dice que algunos interrogativos se corresponden con algunos niveles. La forma de poder diferenciar estos niveles, entonces, es mediante la identificación de la información. Si aparece exactita, es información explícita, es literal. Si tú encuentras en el texto que no están las palabras, pero tú lo puedes comprender porque lo deduces, esto es nivel inferencial. Y el nivel crítico o criterial es aquel donde se da la opinión, es la reflexión del contenido. Y a ver, maestros, para encender el audio, buenas noches. Dime, ¿cómo reconoces una pregunta de nivel crítico? ¿Cómo lo reconoces? A ver. ¿O no lo Cuando reconoces? te pide opinión, Muy bien, cuando te pide opinión. ¿Y cómo lo reconocemos en las preguntas? Debido a los... Sí, no, Uy, verbos, los verbos. Los verbos. ¿Qué te parece? Ay, cuando te preguntan qué te parece, es tu opinión. O también cuando te preguntan si te gustó esta historia. ¿O qué parte te gustó más? ¿O qué piensas acerca del presidente o del alcalde? ¿Consideras que son verbos que nos indican opinión? Muy bien. ¿O qué opinas de... O si algo te llamó la atención, ¿no? ¿Qué te llamó la atención? O si estás de acuerdo con... Entonces, estos verbos nos permiten a nosotros encontrar la reflexión del contenido, ¿ya? Tengan mucho cuidado porque el verbo cree se utiliza tanto para preguntas inferenciales o críticas. De todos los verbitos que utilizamos en la reflexión del contenido, encontramos que el verbo creen se refiere a una pregunta inferencial o crítica. Tienen que interpretarlo todo para que lo puedan identificar. Muy bien, entonces recordamos que la opinión es diferente que la información. Vamos a regresar a la teoría cuando sea necesario, pero tenemos que avanzar la casística. Sí, porque estas casísticas son extensas. ¿Saben por qué las casuísticas de comunicación son extensas? A ver, ¿quién se ha dado cuenta? ¿Por qué las casuísticas de comunicación son extensas? ¿Por qué? ¿puede ser profesor por el área? Buenas noches. Por el área, porque justamente en nuestra área, sobre todo en la competencia de textos, ¿qué encontramos? Bastantes
Lecturas. Bastante lectura, muy bien. Bastantes textos, ya bastantes textos. Muy bien. Entonces, es a ello a lo que nos referimos. Pues entonces tenemos que tener una estructura adecuada, ¿ya? Una estructura adecuada. Muy bien, ahora sí, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a leer, voy a oralizar para que podamos realizar. Los estudiantes de primer grado han notado que en el huerto de la IE hay caracoles y se lo han comentado a la docente. En este contexto, ella les propone elaborar dípticos dirigidos a la comunidad educativa para ofrecer información sobre cómo viven estos moluscos. Como parte de la búsqueda de información para sus dípticos, un grupo de estudiantes encontró el siguiente texto y lo compartió con la clase. El caracol de tierra es un molusco que carece de huesos y esqueleto interno. Posee una concha o caparazón en forma de espiral que carga sobre la espalda. Esta es dura y protege su cuerpo blando. Además, el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. El caracol tiene 4 cuernos llamados tentáculos. Los 2 largos, encima de la cabeza, terminan en los ojos. Estos le permiten distinguir cambios de luz. Por ejemplo, el día o la noche. Los 2 pequeños, debajo de la cabeza, les sirven para tocar, sentir y olfatear. Si se tocan los cuernos del caracol, este los guarda para protegerlos. La boca del caracol... A ver, ¿quién está con la cocina? ¿Quién está con la cocina? Maestra Kermi. Muy bien. La boca del caracol es muy pequeña. A pesar de esto, puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. Tiene una lengua áspera como una lija, llamada rádula. Esta lengua tiene pequeños dientes que desgarran y aplastan la comida para digerirla correctamente. Con la rádula, el caracol lija los alimentos que come. El caracol se desplaza reptando y contrayendo su cuerpo. No sabe caminar hacia atrás. Al avanzar, deja un rastro de baba que le permite deslizarse mejor sobre el suelo o sobre las hojas. Los caracoles terrestres son increíblemente lentos. La velocidad depende de la especie, pero por lo general oscila entre los 1,3 centímetros y 2 centímetros por segundo. Muy bien, vienen las preguntas. Para ayudar a los estudiantes en la comprensión del sentido del texto, la docente ha propuesto varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para que los estudiantes obtengan información explícita? ¿Información explícita? ¿De qué nivel es? ¿Información explícita? ¿De Literal, qué? nivel literal. Entonces, tenemos que buscar la pregunta de nivel literal y por otro lado, tenemos que descartar las preguntas que sean de otros niveles. ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver, vamos, ¿cómo nos va con el descarte? A ver. Nos quedamos con la A, profesor. Ya nos quedamos con la A, muy bien, ya tienen su estrategia ahí planteada. ¿Y qué pasa con las demás? A ver, con las demás alternativas, con cuidado, con cuidado. La B es inferencial. Claro que hay información en el texto, pero no te lo dice explícitamente. Muy bien, eliminamos la B, perfecto, eliminamos la B. Muy bien. Ahora sí, nos quedan la A y la C. Esta pregunta está difícil porque no podemos descartarla con otro nivel como es el nivel crítico, que es fácil de identificar. A ver. Dice con qué parte de su cuerpo se alimenta el caracol. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Regresar al texto. Regresar al texto. Mira, vamos a buscar con qué partes se alimenta y otro deslizarse mejor sobre las hojas. Vamos a ver. Vamos a ver Profesor, si una consulta. Cuando dice el sentido del texto, ¿específicamente a qué se refiere? Muy bien, se refiere a cuál es la interpretación que nosotros le podamos dar, o mejor dicho, cuál es la información que podamos captar del texto, ¿sí? Esta información, nosotros cómo la captamos. Si nosotros tenemos un texto, tratamos o intentamos de llegar a captar su sentido, es decir, comprender su macroestructura. Si podemos ir llegando poco a poco al tema y también a la idea principal, si es que es un texto expositivo. Muy bien. Gracias. Ya.
A ver, ¿dónde está? Dice que tiene una boca. Pero dime, ¿te dice que con la boca se alimenta? ¿Te dice eso literalmente? La C también quisiera, profesor. Ah, pero acá dice algo, mira, la maestra encontró, creo acá, dice acá las hojas, un rastro de baba que le permite deslizarse mejor sobre el suelo o sobre las hojas. Profesor, parece que fuera la C. Muy bien, ¿cuál es la pregunta cuya respuesta es literal? La pregunta es, la alternativa... Uy, estamos fríos, ¿qué ha pasado? C. Profesor, la A, ¿podríamos buscar para estar Sí. seguros? Acá está, mira, acá está. Ahí está, porque más arriba habla de sus ojos y acá habla de la boca. En este párrafo que Sí. estamos observando, habla de la boca. Por eso no hay que subir mucho, no hay problemita, mira. Parece que fuera la C, profesor. Sí. ¿Por qué? ¿Están las mismas palabras o no? Deslizarse mejor Sí, sobre las hojas. lo ¿Están o otro no es están inferencial. exactas? Sí. Muy bien, ya, muy bien. Entonces sí, nos vamos a dar cuenta de ello. Perfecto, muy bien. A ver, entonces la respuesta, ¿cuál es? ¿La alternativa? Sí, Sí, la C de alternativa. Catín. Muy bien, muy bien. Ahora sí. 72. La docente y los estudiantes se encuentran comentando el texto leído. En este contexto, uno de los estudiantes afirmó lo siguiente. Muy bien. Entonces los caracoles son capaces de morder cualquier cosa. Seguro. Profesor, pero también pareciera que fuera la A. Maestra, te pregunto ahora, en la A dice la palabra exacta, partes de su cuerpo. A ver, dime. Dime, ¿aparece la palabra exactita, partes de su cuerpo? No exactamente, dice la boca del caracol. Ah, ¿y Eso qué me va a necesitamos inferir, para que ¿no? sea Que literal? ¿con qué partes de su cuerpo se alimenta el caracol? Pero, Ajá, profesor, ahí menciona la boca, la rádula, que es como una lengua, especie de maestra, lengua. pero te dice exactamente esas palabritas. No, Ya. Ahora fíjate en la C, lo estoy marcando de otro color, ¿ah? Deslizarse mejor, dice la alternativa C. Dime, ¿dice deslizarse mejor o no? tal cual, profesor. Tal cual. Ay, ay. Voy a utilizar tu término, tal cual. Dime, ¿dice tal cual sobre las hojas o no? Sí, ese es el más Ahora, acertado, ¿cuál creo. es el más tal cual entonces? ¿Cuál es? La alternativa C. Ahora, si se han dado cuenta que duda, es que la estrategia es así de simple. Para que sea literal, tiene que estar ahí al ojo, tiene que estar con las palabras exactas. Voy a utilizar ahora el término de la maestra, tal cual. En cambio, en el inferencial, no. Ahora sí creo que quedó más claro. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa C. Muy bien. Y dime, yo tampoco encuentro cerca ahí la palabra alimenta. No, no lo veo. Ah, dice alimentos, pero no dice alimenta. Ah, no dice partes de su cuerpo tampoco. Ahora sí, ya, quedó bien clarito. ¿Cuál es la respuesta? La C. Muy bien, muy bien. Se aclaró la duda, se aclaró la duda. La docente y los estudiantes se encuentran comentando el texto leído. En este contexto, uno de los estudiantes afirmó lo siguiente. Entonces los caracoles son capaces de morder cualquier cosa, ¿ah? Seguro pueden hacerle hueco a una puerta. ¡Qué increíble! No sabía que tenían dientes tan fuertes. La docente nota que el comentario del estudiante se basa en el tercer párrafo. Ojo, podríamos volver al tercer párrafo. Por ello busca ayudarlo a interpretar adecuadamente el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para lograr su propósito? Una consultita. Me voy a ir acá a este documentito que utilicé hoy día en las nivelaciones. A ver, ¿dónde está este documentito? Ahí está. Nos vamos a la 101. Y dime, este conocimiento general es importante. Cuando un estudiante se equivoca, la maestra tiene que retroalimentar. ¿Qué tipo de retroalimentación es la más adecuada? Por descubrimiento o reflexiva. Muy bien, por descubrimiento o reflexiva, por descubrimiento o reflexiva. Muy bien, la retroalimentación descriptiva se elimina
y tiene acciones como que el maestro explica, o sea, le da toda la respuesta, le menciona, le señala los procedimientos correctos, y esto le quita la oportunidad de que el estudiante reflexione, que él mismo llegue a la respuesta y que se dé cuenta. En cambio, la retroalimentación por descubrimiento reflexiva orienta, guía, trabaja junto con ellos, ¿ya? Y todo mediante preguntas para que reflexione. Entonces, esto nos va a servir para descartar. Ahora sí, descarte. Muy bien, maestra Marisa Suazo en el Facebook. A ver. Profesor, creo que se va a la B, Muy bien, ¿por qué se va a la B? porque le dice directamente, le menciona, dice mencionarle que dichos alimentos no se encuentran a las puertas, o sea, no le da opción a descubrirle, ella le dice directamente. Muy bien, maestra Eli. Entonces se va a la B. Muy bien, ¿ah? Te quedan dos, la A y la C. También se va a la C porque dice leerle la información referida a los dientes de caracol y explicarle que en realidad lo que hacen es desgarrar las hojas y las frutas. Muy bien. ¿Y por qué sí sería la alternativa A? ¿Por qué sí sería la alternativa A? A ver. Preguntar. Porque le está primero proponiendo que relea el tercer párrafo, ¿no? Y luego, para que esto la alumna o el estudiante lo pueda descubrir, ¿ya? Y lo remata ¿con qué? ¿Con qué lo remata? Lo Las remata ¿para preguntas. qué? ¿Ah? Porque le Pregúntale. pregunta. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Gracias a la retroalimentación. Uy, La La A. alternativa A. Pues la A. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Por eso era importante que les exponga brevemente el tipo de retroalimentación, ¿ah? Muy bien, ahora sí, sigamos. Otro texto. Qué amplios son estos textos. Los estudiantes de cuarto grado están interesados en conocer el impacto que tiene la piratería en el cine y en la compra de videojuegos, de música o de libros. En ese contexto, el docente les presenta los siguientes textos para que amplíen la información que conocen sobre este fenómeno social. La Comisión Europea contrató a la compañía Ecori, empresa consultora de investigación, para que examinara el impacto de la piratería online sobre contenido con derechos de autor. Aunque sus conclusiones son muy amplias y completas, se resumen muy claramente. En general, no hay evidencias estadísticas que apoyen la idea de una disminución en las ventas a causa de la piratería. En otras palabras, piratear contenido no daña las ventas. Por el contrario, el estudio sugiere que la piratería puede incrementar la popularidad de videojuegos a través de descargas y la reproducción de música vía Internet. El único rubro en el que se señala un impacto negativo es el cine, pues por cada 10 películas que se ven ilegalmente, se ven 4 menos de forma legal. Ese es el texto A. El texto B. En el Perú, la piratería es un grave problema. Genera regresión en la economía, pues reduce los ingresos del gobierno por recaudación. Las personas que piratean no pagan impuestos por elaboración, importación, distribución ni comercialización de sus productos. Según datos estadísticos de la Business Software Alliance, un 63% de empresas en el Perú usan programas piratas y existen más de 1 millón de usuarios de videos online pirateados. Los rubros más afectados por la piratería son el cine, la música, los juguetes y las editoriales. De acuerdo con el Índice Internacional de Propiedad Intelectual, el Perú ocupa el puesto 28 de 45 países en el ranking mundial de políticas de propiedad intelectual. Muy bien. Para ayudar a los estudiantes en la comprensión del sentido de ambos textos, ahora sabemos que el sentido es buscar su estructura de contenido, la macroestructura, la interpretación del tema, de la idea principal. El docente ha propuesto varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita que coinciden en los textos A y B?
Muy bien, maestros, maestras. ¿A qué nos referimos con información explícita? A ver, vamos a pegar la pregunta con el texto. ¿A qué se refiere con información explícita? ¿Qué nivel es? Literal. Literal es la información que está en el texto. Inferencial no es literal, ¿no? Literal, ya. Muy bien. A ver, vamos, vamos. Sería la A. Sería la A, me dicen. ¿En qué rubro comercial la piratería genera un impacto negativo? Y dime, ¿te dice ahí el rubro también en la B? Porque recuerda que tenemos la B a la mano, ¿ah? Es la ventaja. Tenemos la B a la mano. Sí, dice los rubros más afectados por la piratería son el cine, la música, los juguetes. Muy bien. Y en el primer texto también dice que el cine sí es afectado por la piratería. Ah, muy bien. Ah, en cambio, el único que no se afecta es el Los cine. videojuegos. Muy Los bien. videojuegos no se afectan. Entonces creo que encontramos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La A. No. Y si comparas, ¿con qué objetivo la Comisión Europea contrató a la compañera Ecori? Dime, ¿coincide en el texto A y B la compañía Ecori? ¿Está presente la compañía Ecori en A y B? En el No, segundo solo texto la no A. está. En el segundo texto no está, solamente en el primero. O sea que lo vamos a A eliminar. eliminar, descartar. Muy bien. Vamos, y en la C, ¿qué puesto ocupa el Perú en el ranking? ¿Dónde se menciona ranking? ¿En los En dos el Solo en textos? solo en el segundo texto. Solo en el B. Solo en el B. Entonces no integra los dos. ¿Cuál es la respuesta? Ahora sí, con mayor seguridad. Ah, La A. Muy bien, con la A. Muy bien. 86. Para promover el intercambio de ideas sobre la lectura, el docente pide a los estudiantes que en la pizarra escriban un título que dé cuenta del tema central abordado conjuntamente en ambos textos. A continuación se presentan las propuestas que escribieron 3 estudiantes. ¿Cuál de las propuestas da cuenta del tema central abordado conjuntamente en los textos A y B? ¿Cómo integramos el tema? Podemos ir descartando. ¿Qué les parece si vamos descartando? Profesor, en ambos textos no hablan de los países afectados, ¿o sí? Entonces eliminaste a Camila. Muy bien. Te bajaste a Camila, maestra. Muy bien, ¿ah? A Camila Blanco. Vamos, vamos. A ver. podría irse también Adela, Muy bien, ¿por qué se va Adela? porque no habla de todo el mundo. No habla que sea un problema, porque también habla también de que tiene un aspecto positivo. Entonces, ¿cuál es la mejor? Que integra ambos textos. Benito, ¿Por qué? La porque interrogación. es que hay Porque aspectos relaciona, dime, positivos, en un texto te habla también de los daños, pero en otro texto, ¿qué te habla? De los aspectos positivos. aspectos De los positivos. beneficios. Beneficio. Entonces, ¿qué es la respuesta? B. Benito, B de Benito. B de Benito. B de Benito. El docente busca que los estudiantes comprendan ambos textos mediante la reflexión sobre su contenido. ¿A qué nos referíamos con reflexión del contenido? ¿Qué nivel? Inferencial. Inferencial. Sí, Otra. es crítico, Crítico, profesor. crítico. Opinión. Ya, muy bien. Vamos, Y de los vamos. aspectos formales, Ese está después, porque si hago toda la teoría, me va a faltar tiempo para la pero casuística. también es crítico, profesor. Claro, la reflexión sobre los aspectos formales también es crítico, aunque muchos maestros lo confunden con inferencial, como usted comprenderá. ¡Vamos! La Vamos. explicación. ¡Qué crítico que soy! Vamos. Hasta el lorito sabe la respuesta, mira, quiere hablar. Vamos.
Muy bien, la maestra Marisa Suazua se está haciendo bastantes preguntas en el Facebook. Vamos, maestro de Zoom, en el Facebook nos están ganando. Uy, creo que estamos cenando ya. O estamos festejando fiestas patrias. Felices fiestas patrias. Vamos. ¿Se puede ir la B, profesor? Muy bien. Según los textos A y B, ¿qué servicios ofrecen las empresas ECORI y BSA? Se va. Muy bien. ¿Por qué? Porque esto es información o es opinión, maestra Eli. Es información. Y cuando tenemos pregunta crítica, eliminamos información y nos quedamos con opinión. Vamos, ¿qué más? Ya se fue la B. ¿Se puede ir la C también, profesor? Pero si tú refutas, cuando tú refutas, ¿opinas o Es no opinión, opinas? es opinión. Ujú. Entonces, ¿la A qué nivel es? Es inferencial. ¿Cuál es el? Podemos ver si es inferencial, nivel literal, pero ¿qué es lo que nos importa? ¿Qué es información o opinión? Opinión. ¿Cuál es el principal punto en desacuerdo? Y yo busco en el texto y lo encuentro. ¿Es información o es opinión? Es información. Opinión, No, desacuerdo es. pero según el texto, entre los textos A y B, mira. Uy, uy, uy. ¿Cuál es el principal punto en desacuerdo? Entonces, yo recupero la información de acá. Cuando tú recuperas la información, ya sea literal o inferencial, ya sea explícito, implícito, eso está dentro de literal o inferencial. Pero para que sea a nivel crítico, tienes que opinar. Te basas en información y a partir de ahí, ¿qué haces? Opinas. En este caso, vas a utilizarlo ¿para qué? Para refutar. ¿Cuál es la respuesta entonces? Es la alternativa C porque da pie a poder argumentar. Claro. Miren, miren, a ver, ya, les voy a enseñar, que voy a tener que retroalimentar acá. Mira, 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 mira. Acá está. La opinión es diferente que la información. La información indica hechos, indica acciones. Por ejemplo, mira, las papas fritas son crocantes. Esa es la información. Y también puedo decir que la educación virtual es aquella que se realiza mediante el uso de herramientas tecnológicas a través de Internet. Esa es mi información. Ahora, la opinión. Pero para que yo opine, tengo que basarme en información. Dime, ¿qué información he utilizado en la primera oración? ¿Qué información he utilizado? A ver, fíjate con la oración que está acá. Son crocantes y Las papas fritas son son crocantes. crocantes. ¿Y Y cómo? le agrega me gustan. Y le agrego el por qué. ¿Qué te parece? El Su por qué. punto de vista. Ujú. La Su opinión posición. se basa en la información. Y dime, en la siguiente oración, ¿cómo pude crear mi opinión? ¿En qué se basó? ¿En qué información? A ver, fíjate, ¿en qué se parece acá? A ver. Se está basando en la información, o sea, da su punto de vista basándose en la información. Ya, mira, te voy a Toma hacer una esto de forma posición. literal. En la parte final dice, el uso de herramientas tecnológicas a través de Internet. Y dime, ¿eso también nos está repitiendo? Sí, solo que ahí toma una postura. Pero ¿con qué palabras? Pues yo quiero que te des cuenta de las palabras. No es adecuada, o sea, que no le parece. Muy bien. Puedes formar opinión con me gusta, puedes encontrar opinión con no es adecuada. Entonces, ahora sí te das cuenta, ¿sí o no? Para que tú opines, ¿en qué te tienes que basar? ¿Te tienes que basar en qué? En la información. En información. Información está entre dos niveles. ¿En qué niveles puede estar información? Te escucho. A nivel literal, O inferencial. En inferencial. esos dos niveles va oscilando. Pero el único nivel que va más allá, ¿cuál es? ¿Qué nivel? El que va más allá de la Crítico. información. El nivel crítico. Crítico. Ahora sí quedó más clarito, ¿o no? ¿Qué tal?
Sí, profesor, por eso es el nivel más, digamos, es el tercer nivel, ¿no? Es el... Es el más complicado, ¿por qué? Porque si tú no recuperas la información, ¿cómo puedes opinar? ¿No les ha pasado, maestros, que tienen estudiantes que les gusta opinar, pero opinan de cualquier cosa menos del texto? ¿Sí o no? Esos alumnos habladores Opinión sin base. opinan, ajá, es que lo que tú llamas base, maestra, muy bien, ¿ah? Lo que tú llamas base es la información del texto. Ahora sí. O sea que hay muchas personas que opinan, pero no en base al texto. Opinan, pero opinan libremente. Muy bien, muy bien. Ahora sí, Entonces la vamos. información está presente en los 3 niveles. Muy bien, maestra. Porque para que tú opines, tienes que basarte en qué? En información. Muy bien, maestra. Ya esperamos el siguiente libro. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la respuesta entonces? C de casa A. C de casa. Y vemos que la A, principal punto de desacuerdo, ¿esto qué es? ¿Información o opinión? Ahora sí, maestros, con mayor certeza. Información. Y por eso se va. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. 88. Profesor, una consulta. Entonces podríamos decir que la palabra clave es eso que usted resaltó, para refutar, ¿no? Utilizo la información para refutar algo. Exacto, por eso siempre en mis clases yo digo que hay que marcar, ya sea en casuística, en comprensión lectora, ¿qué es lo que siempre me salva o me sirve? Son las palabras clave, no palabras clave, maestra, no palabras clave, palabras clave, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, el docente nota que a varios estudiantes les resulta difícil darle sentido a la lectura de textos que ofrecen información diversa sobre un mismo tema. Por esta razón, busca ayudarlos a que por sí mismos reconozcan la importancia de leer textos que presentan información variada sobre un tema particular. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? ¿Qué tienen que trabajar acá? ¿Qué tipo de retroalimentación? Te escucho. Reflexiva. Reflexiva por descubrimiento. Reflexiva, con la reflexiva. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Se puede quedar la B, profesor? Muy bien, maestra. ¿Por qué te quedas con la B? ¿Qué pasó con la B? ¿Te ha gustado? ¿Pero por qué te ha gustado la B? Porque le pide que elijan diferentes textos y que puedan ver un tema desde distintos puntos de vista. Muy bien, pero ¿sabes cuál es el propósito? A ver, si tenemos claro, ¿cuál es el propósito de la casuística acá presente? Reconocer la importancia de leer textos que presenten información variada. Es el Muy propósito. bien, ya está. Entonces, ¿y la B? ¿Qué pasa con la B? Yo veo que en la B empieza bonito, maestra, pero ¿qué pasa con la B? A ver, ¿quién se da cuenta? La maestra les comenta. Les comenta que es más sencillo comprender debido a que les son más familiares. Ya le dio la respuesta. ¿Qué retroalimentación es? Descriptiva. Descriptiva, se va la B. Bien, se han demorado, pero sí, hubo un silencio, ¿no? En la C también les indica. Muy bien, les indica. Muy bien. O sea, ya de arranque empezó mal. Y dime, ¿qué pasa con la A? ¿También tendrá puntos débiles? ¿También tendrá partes malas? A ver, analicen la A. No, todos los segmentos están bien. No hay punto. ¿Por qué? Incluso cierra con la pregunta, ¿no? ¿Quiénes van a elegir los textos? ¿Quiénes van a elegir? ¿El profesor o los estudiantes? Estudiantes. Estudiantes, eso es bueno, muy bien. Y dice que solicitar que mencionen. ¿Quiénes van a mencionar las similitudes y diferencias? Estudiantes. Estudiantes. Y luego la maestra pregunta. ¿Esto es bueno o es malo? Si la maestra pregunta. Bueno. Muy bueno. Bueno.
Ya, ¿quién ganó por goleada? La Ah, Ojo que la C tenía un segmento bueno, ¿ah? Pero dime, ¿quién ganó? La letra A. ¿Ven? Por eso la importancia de marcar palabras, como dijo la maestra Jacqueline, palabras clave, ¿ya? Las palabras clave. Así podemos identificar si una estructura de una alternativa es buena o es mala. Muy bien. Wow. Ah, el texto es cortito, más bien me salvé. En la sección de salud del periódico mural de la IE, los estudiantes de segundo grado han incluido el siguiente texto. Meditar es bueno para el cerebro. Afirman actualmente los científicos que estudian los beneficios de la meditación para el sistema nervioso. Por ejemplo, se sabe que la meditación favorece el aumento de pliegues en la corteza cerebral y refuerza las conexiones del cerebro. A su vez, estos cambios en la estructura del cerebro influyen en el desarrollo de la memoria y en habilidades como el procesamiento de información. Asimismo, se ha comprobado que existe una mejora del desempeño cognitivo en personas que emplean estrategias típicas de la meditación, como el silencio, la atención al propio cuerpo y la repetición de mantras. En particular, estas estrategias potencian algunas actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar y evaluar el propio comportamiento. Muy bien, una consultita, a ver si ya estamos teniendo más estrategias. Una consultita. ¿Qué tipo de texto será este? expositivo. ¿Y qué tal si yo te digo que acá afirma algo? Mira, porque acá afirman algo y luego utiliza los ejemplos para poder sustentar eso que afirmó. se utiliza ejemplos, es argumentativo. Si utiliza ejemplos, pero no para exponer, sino para afirmar o sustentar algo, O sustentar, como dijo muy claro. bien la maestra Jacqueline, sería Argumentativo. argumentativo, ¿sí o no? ¿Y cuáles son las razones por las que meditar es bueno para el cerebro? Porque influyen en el desarrollo de la memoria y además, ¿por qué? Porque existe una mejora del desempeño cognitivo en las personas, ¿no? Muy bien, ¿ah? Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Cuántos argumentos he encontrado ahí? Ya. Vamos, mejor nos vamos a las preguntas, ya. Muy preguntón estoy hoy día, ya. A ver, maestra Jacqueline, ¿qué nivel es este? Reflexión de aspectos Crítico. formales. Crítico, ya. Hay que verlo de nuevo, hay que verlo de nuevo. Crítico. Muy bien, a ver, vamos a ver. Les presento, maestros, los que están sintonizándonos por primera vez en este canal, en este medio, en esta red social, la reflexión de los aspectos formales. ¿A qué nos referimos con la reflexión de los aspectos formales? Es la opinión, pero no del contenido, no es la opinión acerca del tema, del personaje, de la idea principal. Tú opinas en base al paratexto. Maestros, colegas, ¿saben a qué me refiero con el paratexto? Los títulos, las imágenes. Muy bien, maestra Eli. Eso es el paratexto. Los aspectos de la forma que acompañan al texto. Y muy bien, ¿ah? Pueden ser dibujos, palabras en negrita, palabras en cursiva, unas tablas. Profesor, no entiendo. ¿El tipo de palabra también es aspecto formal? ¿El tipo de palabra no es contenido? Oiga, maestro, cuando nos referimos a contenido, no nos referimos a todo lo que está en el texto, entendiendo que a todo lo que está en el texto es contenido. Cuando hablamos del contenido del texto, que es muy similar a lo que preguntó la maestra Jacqueline cuando dijo, profesora, ¿qué prefiere sentido? Vamos a darnos cuenta entonces que cuando hablamos de contenido, ¿hablamos de qué? Del tema, del subtema de un texto. Y cómo este se va organizando mediante idea principal, tesis o hecho principal, dependiendo de qué tipo de texto sea. Pero cuando hablamos del tipo de palabra, que tiene que ver sobre la forma, ¿nos referimos a qué? A las palabras si son formales o informales. También nos podemos referir en reflexión de aspectos formales a los signos de puntuación. Por ejemplo, comillas, por ejemplo, paréntesis. Muy bien, ahora sí. Entonces, ¿ya entendieron qué son aspectos formales o no? Profesor, cuando dice tipo de palabra, ¿se refiere al registro lingüístico? Al registro lingüístico, muy bien, porque ¿qué dije? Formal e informal.
Mal. Muy bien. Si Ah, digo yo la pensé palabra que- chévere y yo digo, Profesor, en otras palabras, es la forma de dar la información o de mostrar es la la información. forma de dar la información. Ah, su maestra, usted ya me está dando bastantes palabras para poder yo mejorar mi explicación. Porque me dijo, en literal me dijo tal cual. Y en este caso es la forma como se presenta la información. Muchas gracias, ¿ah? Te voy a parafrasear y te voy a robar la idea. Entonces, todos los aspectos formales es la forma como se presenta la información. ¡Guau! Me lo va a piratear, maestra. Muy bien, ¿ah? Ya está. Ahora sí, ¿quedó claro entonces qué son aspectos formales o no? Sí, profesor. Sí. Ahora sí, ¿no? Gracias a su participación. Muy bien. El docente busca promover que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para conseguir este propósito? Ajá. A ver. Se va la A, profesor. Y de frente y con seguridad todavía. ¿Por qué se va la A? Porque pregunta sobre la información. Ya se robaron mi técnica. Bien, se va la A. Vamos, La B vamos, ¿qué más también se se va? va. La B. Muy bien, ¿por qué se va la B? Información. Información. ¡Wow! Me siento orgulloso, están utilizando mi técnica. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta entonces? La única La que C. queda, la C. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la palabra clave? Negrita. ¿Con qué finalidad se puede negrita? Negrita. Ahora sí. ¿Fácil o no fácil? ¿Ah? Ahora sí, Fácil. bueno. Ahora sí. Muy bien. El docente les pregunta a los estudiantes lo siguiente. ¿Creen que la meditación puede ayudar a todos a aprender mejor? ¿Por qué? ¿Qué capacidad lectora busca promover principalmente el docente con esta pregunta? ¿Qué capacidad lectora? La reflexión. Ajá. ¿Qué nivel es? Crítico. Crítico. Ah. ¿Y cómo sabes que es una pregunta de nivel crítico? ¿Cómo lo sabes? El creen y sobre todo el por qué, ¿no? Va a El sustentar. creen y su refuerzo del por qué. O sea, que argumenten. Muy bien, ¿ah? Porque creen que la meditación puede ayudar a todos. O sea, acá vamos a encontrar, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar Opiniones. opinión. Muy bien, ya está. Se elimina entonces inferir, se elimina recuperar la información. Bien, ¿ah? 53. El docente plantea a los estudiantes la siguiente pregunta. ¿Qué título le pondrían al texto para que alguien que no lo ha leído sepa de qué trata? Estas son las respuestas que dieron 3 estudiantes. ¿Qué estudiante propone el título más adecuado para dar cuenta del tema central del texto? El tema central del texto, ¿ah? Una consulta. ¿Y qué marcarían como palabra clave en esa casuística? Solamente los títulos que ellos proponen. Ahí está. En otras palabras, lo que tienes que hacer acá, ¿qué es? Establecer el tema del texto. Vamos, colegas. Sería la meditación y sus beneficios en las personas. ¿Se queda? Muy bien, ¿ah? Muy bien. A ver, a ver, a ver. Vamos observando lo siguiente. Dime, pero primero vamos al descarte, ¿ya? Vamos a ver el descarte. ¿Qué les parece? Es más fácil. Te reduce la presión, el estrés y también ayuda a tener más seguridad. ¿Serán las mejores estrategias para una buena meditación? ¿En el texto te planteé estrategias o las mejores estrategias? No. No, solamente te dice por qué es bueno meditar, pero no te plantea las estrategias. Se va, Cassandra se va. Muy bien, se va Cassandra. Chao, Cassandra. Muy bien. ¿Se centra en los beneficios de la meditación o qué cambia en el cerebro cuando meditas? A ver, dime. El que cambia en el cerebro solamente es en una partecita. Ajá. En cambio, a lo largo de todo el texto, cuando dice meditar es bueno para el cerebro, te está hablando de sus Beneficio. beneficios. ¿Cuál es la respuesta entonces? Alba.
Alba, A de Alba, muy bien, muy bien. Y la B se va, la B de Bernardo. La respuesta es Alba. Muy bien, a ver. Los estudiantes de primer grado, acompañados por el docente, están leyendo cuentos tradicionales peruanos de diversas regiones. A continuación se presenta uno de estos cuentos, El macho saltarín. El tío Lino acostumbraba a viajar desde su pueblo, Contumazá, a la ciudad de Cajamarca, a lomos de su macho mojino, animal muy útil para resistir y avanzar en el serpenteado camino. Antes de que anochezca, llegó al pueblo de Magdalena y decidió pasar la noche en una posada de ese lugar. Descargó su equipaje, ubicó al animal en el pasto aledaño a la casa y se fue a descansar. En la madrugada del día siguiente, el tío Lino se levantó muy temprano, cuando aún estaba oscuro. Fue a buscar al macho en el pastizal y se dio cuenta de que el pasto estaba muy alto. Por eso apenas pudo notar que asomaban las orejas del animal. Ahí mismo le echó lazo al cuello. El animal estaba un tanto alborotado y brioso. El tío pensó que de repente era por alguna mala hierba que había comido. Tan bravo estaba que tuvo que atarlo a un palo para ensillarlo. Salió de Magdalena sobre el lomo del macho que brincaba como nunca. Era incómodo, pero dicho estilo lo hacía avanzar más rápido por la empinada cuesta del camino. Pasaron por los pueblos de Ñamas y San Cristóbal, cuando todavía estaba muy oscuro, pero cuando estuvieron por el Cumbe, empezó a clarear el día y entonces el tío Lino se da cuenta de que no iba montado en su macho mojino, sino en un conejo silvestre gigante. ¡Wow! Texto narrativo. El dosel dibuja que los estudiantes dibujan información implícita. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? Inferencial. A su inferencial, por ahí escucho el eco bien, muy bien. Vamos, vamos. Utilicen información del texto para poder descartar. Profesor, se va la A. A su de frente, maestra. ¿Por qué se va la A? Es que ahí dice los lugares que hizo en su viaje a Cajamarca. Es pregunta Ñamas y de San nivel literal. Cristóbal. Entonces, ¿la A qué nivel es? Literal. 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 ¿Y qué queremos? Inferencial. Por eso se va la A. Muy bien, ¿ah? Se va también la B, Muy bien, maestra. ¿Por qué se va la B? porque está explícito en el texto. ¿Dónde lo dejó A? En el pasto le daño a la casa. En el pasto aledaño a la casa. Muy bien, ya está. Ubicó el animal, acá está, ya lo encontré ya. Uy, uy, uy. ¿Pero eso quiere decir que la C es la respuesta por descarte o qué ha pasado? A ver. ¿Cómo reconocen que es inferencial? Tenía un truquito, ¿Se acuerdan que la maestra Eli también en la primera pregunta decía, profesor, pero ¿por qué no puede ser acá, no? Lo del caracol, ¿se acuerdan del caracol? Porque no está literalmente en el texto. Muy bien, porque no está tal cual, porque no está exactito, ¿no? No dice, las orejas del animal eran de... No dice. Tú construyes eso porque al final dice un conejo gigante, pero utiliza la información dispersa. Esa utilización de la información dispersa, eso es nivel inferencial. ¿Ya? ¿La respuesta cuál es entonces? La C, La La C. C. pero La C. porque está en el Sí. texto. Ahí está, porque no está en el texto. El docente y los estudiantes están haciendo comentarios sobre el cuento. Estas son las intervenciones de 3 estudiantes. El camino que va desde Contumazá hasta Cajamarca tiene muchas curvas. En la noche el tío Lino no distinguió que su macho mojino se había transformado. No sé si existen los machos mojinos. Me pregunto si serán como los burros o los caballos. ¿Qué comentario evidencia una reflexión sobre el contenido del texto? Ojo, te vas a dar cuenta que algunas ahí son información y que hay una que es opinión, A ver si te das cuenta y cómo lo reconoces. A ver si te das cuenta. Lo de la Alejandrina es inferencial. Es información. Ya está. Muy bien. Muy bien, maestra. De Benicio también. ¡Uy! Ya me equivoqué al resaltar. Muy bien.
Y también vemos que el camino y la noche es información. ¿Y cómo reconoces que Carlos está opinando? ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. Y también Se me Me pregunto. pregunto. Ahí está. Son marcas subjetivas, marcas de subjetividad. En otras palabras, está opinando. Opinando. Ah, la respuesta, ¿quién es? Carlos. Sí, de Muy Carlos. bien. 61, C. 63. Un grupo de estudiantes le comenta al docente que encontró una versión distinta del cuento El macho saltarín. A continuación se presenta dicha versión. El macho moro. El tío Lino se iba a Cajamarca en su macho moro. A la oración llegó a Magdalena y a la entradita nomás, donde vio un gramarotal, pidió posada. Suelte nomás el machito en inverna, le dijo el dueño. Pa' salir la cuesta de Cansacaballo en la fresca. El tío Lino se levantó al primer gallo que cantó y oscuro, oscuro se fue a agarrar su bestia. El gramalote estaba al tazo y no se distinguía el macho. En eso vio unas orejas que venteaban por encima del pasto. Allí está, dijo, y le echó lazo. El animal empezó a corcovear y el tío, ¿qué te pasa?, le dijo, si no eres así. Tuvo que mancornarlo en un bramadero que había en el corral para poder ensillarlo. Por la cuesta subía salto y salto. El tío pensaba, el gramalote lo ha puesto brioso. Así vamos a llegar temprano a Cajamarca. Pasaron por Ñamas y por San Cristóbal. Oscuro todavía, pero cuando estuvieron para voltear el cumbe, empezó a clarear el día y entonces se fijó que no era su macho, sino un conejazo. Algunos estudiantes comentan que no entendieron la expresión tuvo que mancornarlo en el cuento El macho moro. Por esta razón, el docente busca orientarlos en la comprensión del significado de dicha expresión. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? ¿Qué quiere? Quiere orientarlos en la comprensión del significado. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tipo de retroalimentación? Por reflexión. descubrimiento. Por descubrimiento reflexiva. Y tiene que entender la expresión tuvo que mancornarlo. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel sería? Diferencial. Diferencial. Ahora sí, descarten las que sean de otro nivel y descarten las que no sean retroalimentación por descubrimiento. ¿Ya? Se va la profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, se va la alternativa A. Ah. ¿Por qué La se va B la A? también. A ver, vamos por Le partes. va- ¿Por qué se va la A? Le da sinónimos. Ah, ¿quién le va a dar sinónimos? ¿Qué persona El le va a dar docente. sinónimos? El docente. Esa es retroalimentación descriptiva. Muy bien. ¿Y quién va a reescribir la expresión? ¿Quién va a reescribir? Fíjate, El docente. el docente, el que hace las acciones de el verbo infinitivo es el docente. Se fue la A. ¿Y qué pasa con la B? Se va la B también porque También se va. Le da la respuesta. Muy bien, porque le da la respuesta, ¿sí o no? ¿Dónde dice? Explicar. Explicar. Aparte dice indicar que esta Indicar. palabra. Uy, uy, uy. ¿Y por qué si es la C? ¿Por qué si es la C? Le van a dar hipótesis sobre lo que podría Muy ser. bien. Va a dar hipótesis, ¿ah? Va a dar hipótesis. Muy Y bien. ellos van a contrastar su respuesta. Y va a contrastar su respuesta. Muy bien. Va a dar hipótesis y contrasta la respuesta. Entonces, la respuesta. Ah, ojo, lo va a contrastar con el diccionario. Muy bien, ¿ah? ¿Cuál es la respuesta? No sé. La C. Muy bien. A ver, vamos, vamos. Una más, una más. Los estudiantes de tercer grado van a visitar el mariposario de Tambopata y están interesados en consultar información sobre este lugar. En este contexto, la docente les ha presentado el siguiente texto. La gran casa de las mariposas. El mariposario de Tambopata, el primero en su tipo, se encuentra en la Amazonía peruana, madre de Dios, y reúne la mayor cantidad de especies de mariposas. El artífice de este espacio, que todos los años recibe unas 17.000 personas, es el ingeniero forestal Augusto Mulanovich, quien en el año 2000 tuvo la idea de crear el mariposario de 600 metros cuadrados. El mariposario alberga miles de mariposas pertenecientes a varias especies, como Morphomenelaus, Amadrias, Lausdamia, Olobura dirce y la Catonepele acontius.
Todas las mariposas nacen y son criadas en cautiverio, y en las instalaciones se puede ver de qué se alimentan estos insectos y conocer sus diferentes fases de vida. Por un lado, las mariposas en su fase adulta se alimentan del néctar de las flores. Por otro lado, en su fase de orugas, comen flores, hojas, frutos y tallos. En zonas agrícolas, esto último puede representar un serio problema para el pastoreo y el cultivo de caña. Además, el mariposario incluye tours especiales para los niños, quienes tienen acceso a las áreas de crianza, en donde podrán observar las fases de huevos, orugas, larvas y crisálidas. ¿Sabías que Perú es uno de los países que cuenta con el mayor número de especies de mariposas en el mundo? Alrededor de 4.000. Las mariposas habitan principalmente en los bosques de nubes y la selva amazónica. Visítanos. Ahí está el visítanos. Ahí está. La docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para su propósito? A ver. Deduzcan información implícita. ¿Qué nivel es? Diferencial. Inferencial. Muy bien, inferencial. ¿Ya está? Se va la Sí. A, entonces. Se va la A. Muy bien. ¿Por qué se va la A? La respuesta está en el texto, de manera explícita. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el alimento? Está ahí en el texto. La C es crítico. Y la C es crítico. ¿Creen que es justo? No, yo no creo que sea justo. No, yo sí creo que es justo. Es opinión. La respuesta, ¿cuál sería entonces? La B La del B. bueno. ¿Y cuál es la pregunta clásica inferencial en las casuísticas del ministerio? El significado Significado de de una palabra. palabra. Bien, muy bien. Ahí está. ¡Wow! Tenemos 2 preguntas más. Ya, con eso así terminamos, Muy bien. La docente busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de reflexionar sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para conseguir su propósito? Una consulta, reflexionar sobre el contenido. ¿Qué nivel es? Crítico valorativo. Crítico, valorativo, crítico, criterial, opinión. Muy bien, vamos con la 74. Eliminen. Se va la A. va la A. porque Se va la A, muy bien. sí, reflexión de aspecto formal. Y porque les está explicando, mira. Uy, porque les está explicando. Muy bien, se va la A. Vamos, queda la B y la C. Una consulta, aparte, están escritas así en cursiva. Si están en cursiva, ¿qué sería? ¿Reflexión del contenido o de la forma? De la forma. De la forma. Muy bien, ya. Doble motivo para eliminar la A. Vamos. Se va la C. Ahí está. La C, ¿por qué se va? Está preguntando por el La paratexto, que es el recuadro. Pero está opinando, a ver, vean con cuidado, la B y la C se parecen, Acá habla de tabla. Ten cuidado. Se va la B, profesor. Muy bien, maestra Eli. ¿Por qué se va la B? No caíste, ¿por qué? Porque le dice que explique, o sea, le está pidiendo es prácticamente el nivel crítico. ¿Pero qué nivel crítico? Hay dos cositas de nivel crítico. Ahí le está preguntando sobre la distribución de la tabla y sería sobre el aspecto formal, pero aquí nos quiere preguntar sobre el contenido. Sobre la información. Lo dijo, y usted mismo también lo dijo, profesor. Entonces eso quiere decir que la información está presente en los 3 niveles y la respuesta era sí. Entonces, como va a opinar acerca de esa función, de esa información, ¿qué nivel es? Crítico. Pero dime, sobre el contenido o la forma. Contenido, en este caso. Contenido. ¿Por qué? Porque dice información. ¿Y por qué la B se fue? Porque vas a opinar, pero ¿sobre qué? Sobre la forma.
sobre la tabla. Y la tabla son aspectos formales. Es para texto. Vamos con la última. La docente busca que los estudiantes recuperen información explícita. ¿Qué nivel es? Información explícita. ¿Qué nivel es? Literal. Literal. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para lograr su propósito? A ver. La A se iría porque es inferencial. El propósito de un texto, por lo general, o casi siempre, es inferencial, ¿no? Muy bien. Rara vez un texto te dice, el propósito de ese texto es tal, ¿no? Muy bien. La Se C va la también se C. va. Se Opinión. va. La C también se va. ¿Por qué las orugas Crítico. ¿Por qué las orugas pueden ser un problema para las zonas agrícolas? Pero dice acá en el texto por qué las orugas son un problema, así, literal. Sí lo menciona, pero no exactamente. No tal cual, ¿no, maestra Eli? Sí, No tal cual. ¿Te acuerdas la frase? Ya me quedó la frase. No tal cual. No exactito yo utilizo, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la La respuesta? B sí está. La B. ¿Cuál? ¿Cuáles son las fases de vida de la mariposa? ¿Y esto está dónde? Acá está. Muy bien. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. ¿La respuesta cuál es? ¿La alternativa? B. Ya, muy bien. Acá está, mira, las etapas, sus fases, huevo, oruga, larvas y crisálidas. Ya está. La respuesta, ahora sí, con mayor seguridad, es la alternativa B. B. Ya está. Listo, maestra, listo, muy bien. Hemos terminado acá. Ahí tenemos entonces, ya creo que con la siguiente clase terminamos todo lo que es lectura. Ya casi la teoría no hay que precisarla mucho y de frente nos vamos a la casuística, ¿ya? ¿En qué página es esa? Está en la página 18, la página 18. Nos faltan solamente 8 páginas más y llegamos a la 26, ¿ya? Muy bien, sí. De ahí viene, ¿qué competencia? Escribe textos. De ahí, ¿qué competencia viene? Se comunica oralmente. Y terminamos con gramática, ortografía y literatura, ¿ya? Esos 3 componentes. Vamos a abordarlos al final. No se preocupen, sobre llegamos hasta fines de septiembre, terminando todo el tema. Y si no, hacemos una maratón, ¿ya? Listo, maestros y maestras. Nos vemos. Chau, chau, cuídense. Felices fiestas patrias. igualmente, profesor. De Nos igual vemos. manera Chau, para chau. usted, Gracias, profesor. nos Buenas vemos. noches. Muchas Buenas- gracias. Buenas noches, buenas noches.